Usted complete este versículo, creo que la mayoría lo sabe. Herencia de Jehová son los hijos. Es una heredad de parte de Dios, es un regalo. Jamás vamos a pensar que un hijo es una maldición. Un hijo es una bendición. Y bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado. Entonces, tener un hijo es una gran bendición. ¿Cuántos hijos tiene usted? Aleluya. ¿Cuántos hijos tiene? Aleluya. Sí, 10. ¡Qué bendición! ¿Cuántos hijos tiene usted? 12. Aleluya. ¡Qué bendición! Hermana María. 4. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano Fernando. 5. Gloria a Dios. Hermano John. Los 2 John. 2. Gloria a Dios. 2. Bien. Hermano Donato. 5. Gloria a Dios. Bueno, así nosotros vamos teniendo nuestros hijos. También los hermanos que están siguiendo la transmisión, dice una hermana, 4, 5, 3, 2. Antiguamente se solían tener más hijos. Nosotros somos 6 hijos de nuestros padres. Y ahora yo tengo 2 hijos. Y las familias están teniendo menos hijos que antes. Pero tener hijos es una gran bendición. ¿Cuánto le damos gloria al nombre del Señor? Bueno, esta profecía, para los que les gusta analizar mucho la Biblia, se refiere cuando la palabra del Señor le vino al profeta Jeremías acerca de los filisteos antes que Faraón destruyese Gaza. Tiene que ver con un tema profético. Y también cuando dice que esta ciudad iba a ser destruida, uno de los momentos más dolorosos de la destrucción es que los padres iban a dejar de ver a sus hijos. Y cuando hablamos que hay una familia destruida, el enemigo le gusta destruir al hogar. Y una de las cosas más tristes para un padre y una madre debe ser ver un hijo o una hija ¿qué? Destruido. Eso debe ser una de las situaciones más dolorosas. Pero si alguien tiene hijos que no le están pasando bien, tenga esperanza que el Señor puede hacer algo en esta noche. No hemos venido a juzgar. Quizá los errores del pasado se pueden enmendar. Y si alguien dice ya no hay tiempo, para todo hay esperanza. Pero vamos a analizar 4 tipos de debilidades de los padres frente a los hijos. La número 1 es la debilidad espiritual y la hemos encontrado base en el libro de Lamentaciones, capítulo 5, versículo número 1. Este libro precisamente habla de lamento, de dolor, de la tristeza. Y dice Lamentaciones 5:1. Acuérdate, Lamentaciones 5:1. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Si estamos, puede leerlo conmigo. Mira y ve nuestro oprobio. Oprobio es lamento. Y vamos a ver qué le sucede a una familia cuando es destruida. Y usted va a analizar y va a decir, ¿verdad, pastor? Es clara la Biblia. Mire lo que sucede. Versículo número 2. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. Nosotros, es muy cierto que tenemos una morada en los cielos, diga gloria a Dios. Sin embargo, la Biblia, cuando quiere analizar la debacle, la tristeza o el dolor de alguien, no solamente lo analiza en el aspecto espiritual, sino en su entorno material. Y cuando analiza Dios el problema de una familia, de una nación, de un país,
le dice que la heredad pasó a extraños. Eso se llama despojo. Nuestras casas a forasteros. Dios, cuando Dios lo bendice a usted, no somos materialistas, pero cuando Dios llega a la familia, Él le da una casa para que viva, le da un techo para que se abrigue, le da alimento para que coma y le da salud para que viva. Es parte de la bendición de Dios. Si lo creen, digan amén, hermanos. Mire lo que dice el versículo 3: huérfanos somos sin padre. Nuestras madres son como ¿qué? Como viudas. Es un lamento. Nuestra agua bebemos por dinero. No tenían ni siquiera para tomar agua gratuitamente. Tenían que comprar agua. Compramos nuestra leña por precio. Imagínense, ¿qué quiere decir Dios allí? Que el enemigo, cuando viene a destruir algo, no solamente lo arruina espiritualmente, sino que lo arruina económicamente. No tenían ni para comprar ¿qué? Ni para comprar la leña, porque la leña era algo barato que ellos lo juntaban del campo, pero ni siquiera podían comprar leña porque esas tierras ya no eran de ellos. Y mire lo que dice: 5. Padecemos persecución fuerte sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Trabajaban sin descanso. Tampoco eso es bendición. Hay hermanos que dicen: no, es que yo debo trabajar y no tengo descanso. No, no es bendición. El Señor quiere que sus hijos trabajemos, pero también que haya ¿qué? Descanso, porque si no se convertiría en un esclavo sin descanso. El versículo 6 dice: al egipcio, leamos, y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. ¿Qué está diciendo? Que estaban ¿qué? Mendigando. Tenían que pedirle un poco de pan al egipcio: por favor, un poco de pan. Al asirio tenían que decirle: deme un poco de pan, porque la condición era lamentable. El versículo 7, lea el 7, nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Escúchelo bien. Ahí hay una explicación detallada de la muerte espiritual de un padre. Cuando un padre y una madre espiritualmente están muertos, le viene la debacle en todos los aspectos para la familia. Digan amén si es así. Le viene la destrucción. Es verdad, dirá aquí algún hermano pastor, pero ¿qué? Parece que eso me está pasando a mí. Hay algún momento que todo cristiano pasa una prueba, es muy cierto, pero no toda la vida del cristiano es prueba. Porque una vez que se pruebe el oro y ya es oro, si usted tiene una prenda de oro, usted dice: voy a ver si esa prenda que tengo es oro. ¿Y la mando a qué? Y la mando a ver, a probar si es oro. Y una vez que me digan que es oro, entonces ya no la voy a estar probando otra vez. ¿Sabe por qué? Porque ya me di cuenta que es oro. Así también sucede con la vida nuestra. Cuando nosotros, aleluya, sabemos lo que somos delante de Dios, el enemigo no nos va a estar probando siempre, porque ya sabe realmente que nosotros le pertenecemos a Dios y Él es nuestro. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo.
Entonces, la vida espiritual, cuando un padre, una madre está muerto espiritualmente, la debilidad más grande que puede tener un padre y una madre es la debilidad espiritual. Si un padre, escuche bien hermano y hermana, si un padre o una madre es débil espiritualmente, así le dé buena comida, buena ropa, le dé todo lo que quiera a sus hijos, ese es el error más grave y el problema más grave para su familia. Un padre débil en lo espiritual no va a hacer próspera su familia. Una madre debilitada en lo espiritual no va a ser próspera su familia. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque la familia nuestra se sustenta en la espiritualidad. Nosotros somos personas que nos sustentamos en lo espiritual. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ver la número 2, la emocional. Segunda de Samuel 15:6. Bendito Dios. Segunda de Samuel 15:6. Vamos a leerlo juntos en el nombre de Jesús. De esta manera vamos a ver un padre que tenía debilidad emocional. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Léalo. Y así robaba Absalón el corazón de Israel. Absalón era hijo ¿de quién? Del rey David. Y su padre, que era un hombre entendido, conocedor y tenía tantos informantes, él ya sabía que Absalón no estaba en buenos pasos, pero David tenía una unión emocional por su padre fuerte. David tenía una unión por su hijo Absalón fuerte. Y hay personas, escúchelo bien, hay personas que dentro del camino de Dios tienen más unión emocional con sus hijos que espiritual. Y eso es un problema, porque el tema de que un padre y una madre estén unidos más emocionalmente que espiritualmente con sus hijos, va a haber debacle. ¿Sabe por qué? Porque las emociones, hay emociones buenas y hay emociones malas. Y amar a un hijo no digo que es malo, es bueno. ¿Quién no va a amar un hijo? ¿Quién no va a amar una hija? Por supuesto, lo ama muchísimo. ¿Por qué? Porque es su hijo. Pero el problema es que cuando un padre y una madre tiene más amor emotivo que espiritual por su hijo y por su hija, en ese momento se confunden los papeles. Y por eso el ser humano que no tiene a Cristo también ama a los hijos. Y a veces los ama más que los mismos padres cristianos. Entonces, ¿dónde está la diferencia de un padre y una madre cristiano y de un padre y de una madre no cristiano? ¿Sabe cuál es la diferencia? Que el amor de un padre y una madre no cristiano por esos hijos es fuerte. Y algunos dan todo por sus hijos, y a pesar que no tienen a Cristo. Pero el amor de un padre cristiano es totalmente diferente, porque lo ama emocionalmente y lo ama espiritualmente. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte al Señor? Alabanzas al Rey, alabanzas al Señor. Versículo número 4, versículo número 7. Vamos a leerlo. ¿Qué dice el 7? Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón le dijo al rey, su hijo: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová.
Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Pero escúchelo bien, las intenciones de Absalón, ¿cuáles eran? Robarse el corazón y darle un golpe de estado a su padre. Y ahí viene una problemática. Usted dirá: pero es que David, y yo lo he predicado en algunas veces, pero desde otra perspectiva, es que David no sabía. Bueno, humanamente podemos decir que no lo sabía, pero yo le digo: ¿cuántos padres conocen a sus hijos? ¿Cuántos padres conocen a sus hijos? ¿Sí o no? ¿Los conocemos o no los conocemos? Por supuesto, si usted ni yo no los conocemos, ¿quién más los va a conocer? Un padre y una madre conoce a sus hijos. Y David estaba confundido en sentimientos, porque David le dice: voy a ir a adorar al Señor. Su hijo Absalón le dice: papá, voy a ir a adorar al Señor. Pero la intención no era ir a adorar a Dios, era darle un golpe de gobierno a su mismo padre. Y el padre no tuvo la percepción ni la sensibilidad para saber que su mismo hijo lo iba a traicionar. Entonces allí hay una problemática de un padre. ¿Y cómo se conoce a un hijo? No solamente se conoce. Usted dirá: pero pastor, eso es difícil. Usted se ha dado cuenta que a veces hay padres, en las noticias dicen: el hijo fue detenido, hizo tal cosa, tal cosa, tal cosa, y entrevistan a los padres. ¿Y a cuántos les ha dado dolor escuchar un padre o una madre cuando dice: qué lamentable mi hijo, yo no sabía en qué estaba metido, yo no sabía lo que estaba haciendo? Y lo están diciendo de corazón, sí. Y a uno le duele cuando escucha que un padre y una madre se lamenta porque un hijo hizo algo negativo, y le da dolor. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que nosotros no tenemos un conocimiento limitado espiritual, sino que la iglesia tiene al Dios omnisciente que lo conoce todo. Y para poder conocer a un hijo y a una hija espiritualmente, se lo debe conocer en oración, en ayuno, en adoración, diciéndole: Señor, muéstrame qué es mi hijo, muéstrame qué hace mi hijo, muéstrame qué siente él, qué piensa ella, cómo actúa él. Eso no se lo logra de manera humana, sino de manera espiritual. Hay poder en el nombre de Jesús. Y mire lo que pasó. El versículo número 10, sí lo tenemos, ¿verdad? Entonces envió, leamos, Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigas el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban ¿con qué? En su sencillez, sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, Gilonita, consejero de David, a la ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo fuerte: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podemos escapar de delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Por favor, analice esto. Vemos a un padre huyendo de un hijo. ¿Cómo le parece? Un padre corriendo de un hijo
porque el hijo le iba a quitar el trono y buscaba ¿qué? Matarlo. ¡Qué dolor! Y usted dirá, pero pastor, ¿por qué pasó eso? Usted se acuerda que cuando David pecó, el Señor dijo un juicio. ¿Sí? ¿Ha leído? ¿Qué le dijo? Nunca se apartará la espada sobre la casa de David. Por eso, querido papá, querida mamá, aleluya, mantenga su integridad espiritual. Mantengamos esa integridad espiritual. Porque alguien puede decir, pastor, es que me siento tentado a adulterar, puedo adulterar y después me reconcilio y no pasa nada. Me siento tentado, dirá una esposa, un esposo, a hacer algo indebido y después me levanto y me reconcilio. No, hay cosas en la vida cristiana que marcan no solamente su vida, sino la vida ¿de quién? De los hijos, de los nietos, de los bisnietos. Así como hay hombres temerosos de Dios y mujeres temerosas de Dios que han hecho de todo para no pecar y Dios los ha bendecido, allí está la promesa del poder del Espíritu Santo. Dele aplausos al Rey de Gloria. Un día un hermano me decía, hermano pastor, yo he tenido tentaciones de las que usted no se imagina. Él decía, soy un hombre que manejo un camión y cuando voy por las ciudades, por los pueblos, allí siempre hay alguien que quiere subir al camión y me ofrecen de todo, gente de todo tipo de proceder con tantas malas intenciones. Pero yo subí al vehículo de él y ¿sabe qué? Él utilizó un término que me llamó la atención de manera positiva y me dijo, suba pastor, y me senté al lado de él y sabe, decía, aquí hay dos cosas que nunca me faltan, y tenía la Biblia así, aquí, la Biblia allí junto al volante y arriba de la Biblia o a un costado de donde está el espejo retrovisor tenía como un llaverito y ahí tenía la fotografía de la esposa y la fotografía de sus dos niños. Y él se puso a llorar y dice, mire, por esto y por esto yo no le fallo a Dios. Y cuando me quiero olvidar de esto, me acuerdo de la familia. Aleluya. Y cuando no me quiero acordar de Dios, me acuerdo de la familia. Y cuando no me acuerdo de la familia, me acuerdo de Dios, porque no quiero fallarle al Dios Todopoderoso. ¿Cuántos aplauden al Rey de Gloria con todo su corazón? Entonces, hay padres que están debilitados emocionalmente. Por eso estaba leyendo hoy en la tarde y decía, ¿quieres tener hijos tiranos desde los 4 años? De manera sarcástica decía, dale a tu hijo todo lo que quiere, consiéntele en todo lo que quiere, haz todo lo que él quiere, nunca le pongas límites, nunca le pongas horarios, nunca le pongas reglas, que un hijo a los 4 años que empieza a ser consentido en todo, a los 14 se gradúa de tirano. Qué fuerte esa palabra, ¿verdad? Y no lo decía un extremista religioso, lo decía un hombre de ciencia, un doctor en psicología, no de un país subdesarrollado, sino de un importante país. Y él decía, por eso nuestra sociedad está acabada, porque nadie respeta la autoridad, nadie respeta a los padres, la gente no quiere respetar a la policía, la gente no quiere respetar las reglas, la gente no se quiere someter a nadie, porque les han enseñado desde niños a ser dueños del mundo. Y cuando alguien quiere ser dueño del mundo, no hay quien lo detenga, y por eso quieren controlar a todo el mundo y gobernar a todo el mundo. Pero gracias a Dios que aquí hay una iglesia que tiene la enseñanza de la palabra de Dios,
y que le servimos a Él con toda nuestra vida. Hay poder en el nombre de Jesús. Vamos a la número 3. Debilidad social en los padres. Génesis socioeconómico. Hay padres que se preocupan mucho de lo económico y descuidan lo espiritual. Y a veces dice, no, es que yo quiero dejarles algo a mis hijitos. ¿Se ha escuchado esa frase? Déjenle lo espiritual, que eso vale más que todo. Eso vale más que todo. Y muchos padres que dicen, es que yo quiero dejarle algo a mis hijos. A ellos no les dejaron nada. Y salieron adelante. Salieron adelante. Pero usted dice, no, es que yo debo trabajar para dejarle algo a mis hijos. Trabaje primero espiritualmente, porque la mejor heredad que puede dejar un padre y una madre a sus hijos es la fe del Señor Jesucristo. Esa fe trasciende el tiempo y trasciende el espacio. Aleluya, a su nombre sea la gloria. Vamos a leer debilidad social. Vamos prontamente, hermano. Póngale ánimo en el nombre del Señor. Génesis 13:7. 13:7. Y hubo contienda entre ¿quién? Entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. El 8. Entonces Abraham le dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos ¿qué? Hermanos. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que se destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Todos. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno y el otro. El versículo 12. Abraham acampó en la tierra de ¿dónde? De Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas ¿hasta dónde? Hasta Sodoma. Lot era sobrino de Abraham, y con Abraham tenía toda la bendición. Pero él eligió irse ¿a dónde? A la llanura. Y no dice que directamente se fue a vivir en medio de los sodomitas. No. La Biblia, ¿qué dice en la última frase? Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Qué quiere decir? Que de manera progresiva iba ¿qué? Avanzando. No es que llegó y dijo, me voy a vivir a Sodoma, que es una ciudad hermosa. No, dijo, me voy a poner aquí. Y por allá se iba un fin de semana a Sodoma y veía a la gente divirtiéndose, alegre, y decía, esta ciudad es bonita, vámonos a vivir un poco más cerca de Sodoma. Y de allí ya no iba solamente un domingo, ya se iba quizá un sábado. Y después dijo, vámonos más allá. Y se iba ¿qué? Acercando hasta Sodoma. Hasta que hubo un momento que quizá dijo, no, ya no vamos a vivir más fuera de Sodoma, nos vamos a ir ¿a qué? A vivir a Sodoma. Porque la Biblia dice que cuando fueron los ángeles, estaba él sentado en las puertas de la ciudad y se había convertido hasta un hombre de importancia dentro de la ciudad de Sodoma. Y los habitantes de Sodoma tenían prácticas de concupiscencia pecaminosa sexual y de desenfreno y desacato de todo orden moral. Eso era Sodoma, esa era la ciudad. Y allí había un hombre justo en medio de todo eso. Por eso quiero decirle que un padre y una madre, cuando es débil espiritualmente, cuando es débil en la fe, él se va a ir asociando más ¿a qué? A lo social. Y a veces le dice el maestro en el colegio, el niño tiene que hacer tal cosa, tal tarea, tal hora, tal día.
y no le importa nada, y sea como sea, llueve, trueno, relampaguee, lleva al niño, a la niña donde el profesor le dice que debe ir. Y está bien ser responsable, pero cuando eso mismo le dice tiene que venir a la iglesia, ahí ya no aparece. ¿Por qué? Porque se está pegando más ¿a qué? A lo social, a lo educacional. No digo que la educación es mala, a lo económico. Entonces el ser humano, acuérdese, empieza a pegar su corazón a lo llamativo y se empieza a acercar a lo llamativo y empieza a declinar, y le interesa mucho lo que le digan en el trabajo, en el estudio, en el colegio. Y le interesa mucho. Y a veces un padre me dijo: pastor, es que a mí me da mucho dolor aquí, porque cuando mi niña, ella se viste como cristiana, todos se burlan, todos se ríen. Entonces yo no quiero que ella sea la burla de la gente. Entonces tiene que ella que ser igual a ellos. Está ejerciendo una presión. ¿Una presión de qué tipo? Una presión social en algo espiritual, cuando la palabra de Dios dice que la iglesia debe ser como la luz del mundo. Pero ¿sabe qué? Escúchelo bien. En este tiempo la presión social del mundo es tan fuerte, y las corrientes sociales y las personas influencers socialmente están dando una cantidad de ideas, y todo el mundo a través de sus escritos en las redes da criterios, y como nadie los conoce quiénes son, y como crean cuentas falsas, empiezan a escribir barbaridades, cosas contrarias, y la gente de la verdad se deja intimidar por espíritus de error que tratan de perturbar a la iglesia. Pero usted, como padre, como madre, no puede dejarse ejercer influencia del mundo, porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Apláudalo al Señor Jesucristo. Apláudalo al Señor Jesucristo. Apláudalo al Señor Jesucristo. Y la última, la debilidad física. Primera de Samuel capítulo 2. Primera de Samuel capítulo 2, el versículo número 22. No digo que la condición física me hace débil, pero quiero asociar que a veces se relaciona a las características físicas, y eso afecta lo espiritual cuando no es bien llevado. Versículo 22, ¿qué dice? Pero Elí era ¿qué? Era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. El 25, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos, léalo fuerte, pero ellos ¿qué? No oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Mire qué palabra tan dolorosa. ¿Y por qué había resuelto hacerlos morir? Porque ellos pecaban de una manera tan deliberada. ¿Y qué dice la Biblia? Y que Elí no los estorbaba. No los estorbaba. Ese fue el pecado de Elí. Que Dios nos guarde a todos nosotros. ¿Cuántos creen que el Señor nos puede guardar? Y que guarde a nuestros hijos, que guarde a nuestra esposa, que guarde a su esposo. Usted no está en la mente de él ni en el corazón de él. Pero ¿sabe qué dice Dios? A Dios no le agrada cuando alguien que siendo luz ve el pecado al lado y no dice nada y se queda callado. No. Y cuando ve que sus hijos quieren hacer lo que ellos quieren,
Eso a Dios no le agrada, no le gusta. No, cuando ve que la familia se está acabando y la esposa ve que su esposo, que sus hijos se están perdiendo y ella no hace nada y llora, nada más. No soluciona las cosas con llorar. Tiene que levantarse, tiene que hablar y tiene que decir: si esta casa ha llegado hasta acá, es por la gracia del Dios Todopoderoso. Y el Señor nos ha sostenido, es por su voluntad bendita. Y yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuántas mujeres se han levantado cuando sus padres han querido llevar los hijos a la fiesta? Pero ellos han dicho: no, mis hijos van a alabar al Dios eterno. No se han rendido. Alábele, alábele, alábele. Aquí no es. Aleluya. Cuando leí esto, le voy a pedir que abra su corazón, por favor. Escúchelo esto. El Señor había determinado hacer morir a los hijos de Eli. Él lo había resuelto. Y no cambió ese criterio. Y no cambió, y murieron. Yo creo que si nosotros estamos aquí, ¿cuántos amamos a nuestros hijos? La pregunta es hasta demasiado, hasta ofensiva. ¿Cómo no vamos a amar a nuestros hijos? Pero ¿será que alguno de ellos ha ofendido a Dios? ¿O me voy más allá? ¿Será que nosotros hemos ofendido a Dios y nuestra ofensa como padres les está afectando a nuestros hijos? Puede ser que sí. No estoy culpando a nadie. Pero si aquí hay alguien que ha ofendido a Dios y eso le está afectando a su hijo. Cuando los hijos ven que los padres discuten, eso afecta a ese hijo. Cuando un hijo ve que el padre insulta a su madre, eso afecta a ese muchacho, porque cuando él sea grande va a hacer lo mismo. Cuando una hija ve que su madre irrespeta al esposo y lo trata como un trapo de piso, eso también ella lo va a hacer, porque lo está viendo todos los días. Entonces, y usted dice: ¿y este hijo por qué es así? ¿Y esta hija por qué me salió así? No, es todo lo que ella y él vio. Pero estamos a tiempo para que las cosas cambien. No sé si aquí hay alguna mujer o algún hombre quebrantado delante de Dios, pero aquí yo leí este texto que me hizo llorar en la presencia. Deuteronomio 34:7. Era Moisés, escúchelo si está orando. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió, y sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. O sea que Moisés a los 120 años sus ojos no se apagaron, y su vigor, Moisés podía seguir viviendo todo el tiempo que quería. Aleluya, su vigor no se terminó. Moisés no fue un padre débil espiritual, fue un padre que guió a una nación a que busquen la presencia de Dios. No sé en esta noche si usted dice: pero ¿qué puedo hacer, pastor? Ya mis hijos están grandes.
son jóvenes, son casados. Hasta tengo nietos. Hay algo que puede suceder de bien. Yo he visto personas que se han convertido a Dios a los 70, a los 80 años. Y fueron a pedirle perdón a sus hijos por todo lo malo que hicieron. Y esos hijos les cambió la vida y empezaron a ser padres distintos con los nietos de aquellos. No todo está perdido. Mientras tienes vida puedes enmendar. Pero me atrevo a decir que aquí hay algún padre. Aquí hay algún padre que quizá, o una madre que quizá recibió en la infancia golpes, maltratos. Lo golpearon físicamente, psicológicamente lo humillaron. Quizá ni se crió con su verdadero padre ni con su verdadera madre. Quizá un tío, un abuelo, un familiar, y todas esas cosas van quedando. Pero eso es entendible para alguien que no tiene a Cristo, que le queden las secuelas. Y allí diríamos: vaya al psicólogo, vaya al psiquiatra. Pero no quiero desconocer la ciencia, pero sí quiero reconocer al médico por excelencia. Si aquí hay uno de los que escucha esta palabra que está luchando con los errores del pasado y quiere amar a sus hijos y no puede. Oh, yo conocí un padre que decía: pastor, yo no puedo abrazar a mis hijos. Yo no los puedo abrazar. Y era la verdad, él no los podía abrazar. La madre los abrazaba, pero él siempre serio: no los puedo abrazar. Y la madre me decía: pastor, aconseje a mi esposo, porque mi esposo es mal genio, no abraza a los hijos, se siente mal, siempre está ocupado, siempre no tiene tiempo, haga algo. Y un día llegué a la casa y Dios permitió que no esté ni la esposa ni los hijos, y él estaba solo. Y dije: este es el momento. Y me empezó a comentar. Dijo: pastor, yo siento en mi corazón un dolor, porque quiero abrir los brazos y darles un abrazo a mis hijos y tocar sus cabezas y darles un abrazo, pero no puedo. Y cuando los quiero abrazar, mis brazos son como si fuesen unas pesas que no los puedo levantar y no lo puedo hacer. Y empezó a llorar a los gritos en el dormitorio, en la sala, y golpeaba con sus manos las paredes y decía: ayúdeme por favor. Y yo le dije: ¿qué es lo que pasa? Es que a mí, cuando chico, me golpeaba mi padre y me llevaba al campo, y allá tomaba un azote y me daba y me daba y me daba y me daba, y después me quería dar abrazos, me quería dar besos. Y él dijo: no, esto no es amor. Toda la gente que abraza y besa te golpea. No quiero que nadie me abrace y me bese. Y ese hombre vivía así. Y yo le dije: en el nombre de Jesús hay poder, y vamos a desatar toda atadura del enemigo generacional que haya, y reprendimos en el nombre del Señor. Y él se levantó de ahí y recibió el Espíritu Santo y empezó a hablar en lenguas. Y a los 2 minutos vino su esposa y vino sus hijos, y él salió corriendo y los abrazaba tan fuerte que no quería soltarlos, porque para mí, Jesús, hay solución para todos los problemas. Si tú eres un padre y una madre débil, aleluya, en lo espiritual, toma fuerzas. Si eres débil emocionalmente, toma fuerza. Si tus hijos te dominan, te maltratan, te pisotean, toma fuerza. Si ya no tienes fuerzas físicas, el Señor te las dará. Oh,
Le invito en el nombre de Jesús que venga a sus pies en esta noche. A toda la familia le invito en el nombre de Jesús que venga a los pies de Cristo. Vamos a orar, hermano. Quiero orar por usted, hermana. Venga, venga en el nombre de Jesús. Venga aquí. Vamos a invocar el nombre del Señor. El nombre que tiene poder. Apláudalo, apláudalo, apláudalo. Apláudalo, 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 apláudalo. Apláudalo al Rey de Gloria. Señor, quita todas las ataduras que hayan. Sana nuestras heridas del alma. Sana nuestras heridas del alma. Yo te ruego, si hay una madre que no sabe qué hacer, aquí hay una madre que ya no sabe qué hacer con su hija, no sabe qué hacer con su hijo, pero Jesús tiene poder. Apláudalo, apláudalo, apláudalo. Jesús tiene absoluto poder. Jesucristo tiene poder, aleluya. En el nombre del Señor hay poder. Rompe cadenas, rompe ataduras. Señor, si alguien fue golpeado, herido, maltratado, si alguien psicológicamente le hicieron tanto daño, de niño, de adolescente, tú limpias, tú para tú limpias, tú perfeccionas, tú saturas, tú redimes, tú cambias, tú haces una obra. Oh Señor Jesucristo, en el nombre del Señor hay absoluto poder. En el nombre del Señor hay absoluto poder. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús.